el asistente en su desempeño en sus labores. Ok, tenemos que hablar desde la confidencialidad y privacidad de la empresa, poder respetar estos aspectos que para la empresa que para la empresa resulta importante. Ok, recuerden, la empresa tiene todo su derecho de poder guardar y reservar información que considere privada. La integridad y honestidad, porque estamos buscando un facilitador fundamental en nuestra organización. ¿Ok? Y por lo tanto tenemos que confiar en la integridad y la honestidad de la persona que va a estar a cargo de diferentes procesos administrativos de mi empresa. Profesionalismo en la comunicación, que es precisamente el tema que vamos a abarcar hoy día, la importancia de la comunicación y cómo es que el asistente tiene que dominar. ¿Ok? De hecho, un asistente que no se comunica ya no me está facilitando, me está complicando las cosas. La responsabilidad y el cumplimiento de tareas, el trabajo en equipo y la colaboración, y siempre buscar la actualización y mejora continua. ¿Ok? Y es por eso también, es por eso que es importante que las personas que estamos inmersas en este mundo laboral y sobre todo que de repente buscamos por ahí oportunidades laborales, crecimiento laboral, ascensos, promociones, tenemos que mantenernos siempre en actualización. ¿Y qué es lo que refleja la actualización? Es precisamente certificaciones, cursos, talleres o algo que esté nutriendo más el conocimiento que nosotros podemos aportar. Ok, entonces hasta ahí nos quedó pendiente esa pequeña partecita y ahora voy a compartir el material de nuestra sesión de hoy. Permítanme, por favor, como ya nos había adelantado Miss Elizabeth hace un momento, nuestra sesión el día de hoy va a tratar sobre la importancia de la comunicación. A ver, permítanme para que lo pueda compartir en un segundito. Ya está. Hoy día vamos a hablar sobre la importancia en la comunicación. Disculpad de repente un poquito mi voz, sino que ya, no sé, es el cambio de clima, creo que todos nos estamos enfermando últimamente. Ya está, ahora sí. Habilidades como de comunicación efectiva. ¿Cuál es nuestro temario el día de hoy? Vamos a ver habilidades de comunicación verbal y escrita, técnicas para la comunicación en el entorno laboral, la redacción de correos electrónicos y documentos oficiales y manejos de llamadas telefónicas y atención al cliente. Este es el temario que vamos a tener para nuestra sesión del día de hoy. Y vamos a empezar primero hablando sobre las habilidades de comunicación verbal, ¿ok? De hecho, siempre cuando hemos hablado de comunicación, hemos dividido, por así decir, en estos dos grupos, la comunicación verbal y la comunicación escrita, ¿no? Por lo general, siempre hemos estado dividiendo estos dos grupos. Ahora, de hecho, hay más tipos de comunicación, ¿no? No solamente es la verbal y la escrita, sino que hay la comunicación gestual, la comunicación visual, la comunicación no verbal, ¿ok? La comunicación, la comunicación por señas y todo ello. Entonces, vemos que son más tipos de comunicación. Pero si es que nos enfocamos ahorita en esta parte de la comunicación verbal, nos está diciendo que es la comunicación en la que nos comunicamos directamente, ¿no? Es decir, verbalmente, de manera hablada con la otra persona. La comunicación verbal puede ser tanto presencial como actualmente puede ser a través de diferentes dispositivos, aplicativos o medios, ¿no? Como por ejemplo una videoconferencia, una llamada telefónica, pero la comunicación verbal se destaca por el intercambio de ideas o de opiniones de manera hablada, ¿ok? Donde una persona habla y la otra escucha y viceversa. Ahora, esta comunicación va a ser fundamental en el entorno administrativo, ya que es una fuente de interacción de las personas tanto dentro como fuera de la organización. Y para esta comunicación tenemos diferentes habilidades, o para la comunicación verbal, tenemos diferentes habilidades que debemos destacar. Y una de ellas va a ser la empatía. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar primero por la claridad y la concisión. Que tanto claridad y concisión van a ser palabras clave para poder comunicarnos adecuadamente. ¿Por qué? Porque nos habla claridad, expresa tus ideas de la forma más clara, más entendible posible, evita la ambigüedad, ¿ok? Evita
evita la ambigüedad, ¿ok? Es decir, de repente decir frases que no se entiendan tan bien o frases que puedan ser interpretadas de muchas maneras. Y la concisión es di precisamente lo que tú tienes que decir. Es decir, di precisa o sé preciso, ¿no? Claridad viene desde evitar la ambigüedad y la concisión viene de la precisión. Por ejemplo, yo voy a decirle a mi jefe que me dé permiso mañana para llegar 20 minutos tarde, ¿ok? Esa es la comunicación que yo quiero decir, o ese es el mensaje que quiero transmitir. ¿Qué me dice la claridad y la concisión? Ir donde mi jefe y decirle, jefe, buenas tardes, buenos días, un favor. El día de mañana tengo que hacer un trámite personal en el cual el único horario que puede ser es durante la mañana. Es por eso que le quiero pedir 20 minutos de permiso para poder ir, realizar mi trámite y regresar, ¿no? Simplemente es eso y nada más. Fui claro, fui conciso, fui directamente a lo que necesito y ya, ¿ok? Pero muchos trabajadores, ¿qué pasa? De hecho, muchas personas en las empresas, ¿qué hacemos? Vamos y decimos, jefe, ¿puedo hablar con usted? Sí. Jefe, mire, yo soy una persona que llevo tiempo acá trabajando en la empresa y siempre he procurado hacer bien las cosas. Yo respeto mucho mi vida personal, también mi vida profesional, siempre he manejado ambas de manera separada, ¿no? Pero a veces surgen cosas, surgen problemas, y en este caso a mí me está surgiendo un problema. Y si yo tuviese de repente otra forma de solucionarlo, he analizado muchas formas en las que yo podría solucionar, en las que yo podría acomodar esto, pero se me complica muchísimo poder encontrar una forma, ¿no? Es por eso que yo estaba pensando en que tal vez me podrían dar permiso o me podrían conceder 20 minutos aproximadamente. Yo espero que pueda ser menos, yo espero que de repente pueda ser mucho más rápido. No, es decir, la misma información que di hace un momento, quiero transmitir el mismo enfoque, la misma información, pero en una fui claro y conciso, este, agarré y agarré y fui directo, ¿ok? Y fui directo con la información. En cambio, en otro me estoy yendo mucho por la ambigüedad, me estoy yendo mucho por comunicación que de repente no aporta o no es necesario o no hay o no hay de repente o no hay de repente una finalidad, ¿no? Entonces, y esa frase, ¿no? Que dice que en una empresa el tiempo es dinero, es muy cierto, ¿no? Y por eso hay que tratar de hacer los procesos lo más rápido, lo más acelerado que se pueda. Entonces, siempre recomendamos eso, como quien diría, ¿no? Ve al grano en tu comunicación, pero ojo, eso solamente es para comunicación organizacional dentro de la empresa. ¿Ok? Para cualquier otro tipo de comunicación, tú puedes dar muchos más detalles, puedes ser mucho más explicativo, ¿ok? Eso no está mal, ¿no? Si, por ejemplo, si vas con tu psicólogo de repente, con tu psicólogo sí te va a permitir que te explayes, que digas, que sueltes tus pensamientos, tus ideas, tus aportes, todo ello, ¿no? Pero para las empresas necesitamos la información clara, correcta, concisa y al punto. La escucha activa también. Cuando hablamos de comunicación, muchas veces inmediatamente se nos viene a la mente poder expresar bien nuestras ideas, poder ser claros en nuestra información, poder ser eficientes en estos procesos, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a la información bueno, eso es en cuanto a lo que uno puede decir. Pero cuando estamos hablando de comunicación, nos vamos a dar cuenta de que hay dos factores, no, dos elementos, podríamos decir, que influyen fuertemente, ¿no? Que es el emisor y el receptor. Que no puede haber comunicación sin un buen emisor, ni puede haber comunicación sin un buen receptor. A lo que vamos entonces con esto es a que si yo no basta en la comunicación que yo sea un buen emisor, también tengo que ser un buen receptor. ¿Y cómo soy un buen receptor? Con la escucha activa. La escucha activa es agarrar y escuchar lo que te están diciendo, ¿ok? La escucha activa es agarrar y prestar atención. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Yo ahorita puedo estar oyendo muchos ruidos a mi alrededor, ¿ok? Pero no les presto la atención. Eso es oír, ¿ok? Escuchar es cuando yo
siento el sonido y presto atención a lo que me dice el sonido. ¿Ok? En este caso, la voz de la persona que me está hablando. Entonces, también hay que practicar mucho las técnicas de escucha activa. ¿Y cómo podemos practicar nuestras técnicas de escucha activa? Nuestras técnicas de escucha activa, simplemente tratando de, perdón, tratando de repente de escuchar audiolibros, tratando de repente de ver videos también. ¿Por qué? Porque estos videos informativos, todo ello nos invita mucho a la visión y a la escucha. Porque si tú no escuchas, no entiendes el mensaje. ¿Ok? Entonces se puede recomendar o se recomendaría que se pueda empezar a trabajar de esa forma. ¿Ok? Otra parte también que otra habilidad importante para la comunicación nos habla de la asertividad. Permítame, por favor, voy a subir un poquito el brillo. Ya está. Nos habla de la asertividad. ¿Ok? Ahora, la asertividad nos invita a que hagamos comunicaciones adecuadas, respetuosas y eliminando el factor violento. ¿Ok? Comunicarte con asertividad es sinónimo también de comunicarte con respeto. ¿Ok? Eso es sinónimo de la comunicación asertiva, comunicarse con respeto. ¿Qué es comunicarnos con respeto? ¿Ok? Por ejemplo, muchas personas confunden la asertividad con libertad de expresión o con información directa. ¿Ok? Por ejemplo, de repente yo agarro y veo que mi amiga se está probando ropa que no le favorece. ¿Ok? Mi amiga se probó un conjunto, un vestido o algo que no le favorece. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Agarran y de repente me pregunta, amiga, ¿qué tal te quedó? Y yo agarro y le digo, terrible. Te queda feo, mira cómo te marca esto, mira cómo te hace ver así, mira el color, cómo te pone, no, está feo, está horrible, ¿no? Como, no te pongas eso, te queda mal, ¿no? Mira todo lo feo que te resalta. ¿Ok? No estoy siendo asertivo. Estoy siendo una persona en mis comentarios agresiva porque estoy atacando, estoy ofendiendo. ¿Ok? Y muchas personas agarran y se justifican, ¿no? Y dicen, no, yo no te disfrazo las cosas, o sea, yo te las digo directo, al punto, al grano. Para decir las cosas directo al punto o al grano, no tienes que ser ofensivo. O el hecho de ser respetuoso no significa que estás disfrazando las cosas. Le puedes decir exactamente lo mismo, pero de manera más asertiva, ¿no? Como por ejemplo decirle, de repente, amiga, ¿qué tal me queda el vestido? No te favorece, amiga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay otros colores que te pueden atenuar más, hay otros colores que te pueden resaltar. La forma del vestido yo te recomiendo que puedas usar una forma que te pueda entallar mejor. Le estoy diciendo exactamente lo mismo, pero sin ser ofensivo, ¿no? Recuerda, tú tienes tu libertad de expresión, tú puedes expresar tus sentimientos, tus deseos, todo ello, ¿ok? Eso es parte de tu derecho. Pero en tu libertad de expresión en ningún momento está que tienes derecho a ofender o hacer sentir mal a otras personas. Y dentro de entornos organizacionales, ¿a qué nos invita la comunicación asertiva? A hablarnos siempre con respeto, ¿ok? Sobre todo cuando vayamos a hacer llamados de atención verbales. ¿Qué es hacer un llamado de atención? ¿Ok? Siempre mantener una línea de respeto, de poder decirle de repente a ese trabajador qué es lo que tiene que mejorar, qué es lo que tiene que hacer, sin perder el tono de llamada de atención, pero también sin humillar a los trabajadores, ¿ok? O humillar a mis compañeros de trabajo. Entonces, siempre hay que tratar de mantener la asertividad, ¿no? Que básicamente, nuevamente repito, nos invita a llevar una comunicación inundada de respeto. Una comunicación que esté inundada de respeto. No, también vamos a hablar de la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque la comunicación también tiene que ser adaptable al lugar donde nos encontramos, con la persona que estamos hablando, la situación en la que podemos estar. La comunicación también tiene que adaptarse, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy dentro de la oficina y me encuentro de repente o voy a saludar a mi amiga, agarraré y le diré, hola amiga, buenos días, buenas tardes y ya, ¿no? Ese es el saludo que haré. Pero si me encuentro de repente a mi amiga en la calle, en una discoteca o algo, yo no le voy a decir,
hola amiga, muy buenas tardes, espero que te encuentres bien. No, sino que ya el tono va a ser mucho más ameno, hasta el tono de voz, hasta la forma de hablar, ya va a ser diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también parte de la adaptabilidad que vamos a encontrar cada uno en nuestra comunicación. Como también, ¿no? De repente para que se pueda entender un poquito más la adaptabilidad. Vamos a suponer que de repente me encuentro una persona en un velorio. ¿Ok? ¿Cómo hacemos cuando nos encontramos a alguien en un velorio? No le decimos, "Ah, hola, ¿cómo estás? De tiempo, ¿no? ¿Qué es de tu vida? No, sino, qué tal, cómo estás? Por más confianza que haya, ¿ok? Por más buena relación que haya, ¿qué hacemos? Mantenemos esta cordialidad o incluso este tono de voz bajo. ¿Por qué? Porque no estamos en el lugar adecuado para poder saludarnos de manera eufórica o ni siquiera de manera alegre. ¿Ok? Entonces, eso es directamente la adaptabilidad. Ajustar nuestros estilos de comunicación al momento, a la situación, ¿ok? Y al lugar en donde nos encontremos. Y una palabra clave que vamos a encontrar va a ser la empatía. De hecho, comunicación va enganchada, anexada con lo que es empatía. Que la empatía a mí me permite sentir no solamente, no solamente comprender mejor la información que se está dando, sino que la empatía a mí también me ayuda a poder sentir la emoción con la que me están transmitiendo este mensaje, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que yo voy a ir y imaginémonos que voy a ir y estoy triste, ¿ok? Estoy triste porque falleció mi abuelito, ¿ok? Entonces viene un compañero y me pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás con esa carita, no? Ah, no, amiga, resulta que estoy triste, ¿no? Va a decir, ¿por qué? Porque falleció mi abuelito. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo el mensaje. Digo, ok, está triste porque perdió un familiar. Ok, el mensaje quedó clarísimo. Pero ahí es también donde entra la empatía a través de la emoción. ¿Ok? Ya no solamente basta con que yo entienda el mensaje de que falleció un familiar, sino también la empatía de poder sentir la emoción y saber que la emoción en este momento es tristeza y que yo pueda de repente, con eso no digo ponernos a llorar juntos, no, ¿no? Pero que de repente yo pueda agarrar y decir alguna palabra de consuelo, dar alguna palabra honesta, un pésame o algo. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo lo que esa persona, o no sintiendo, pero estoy entendiendo lo que esa persona puede estar sintiendo en ese momento. ¿Ok? Entonces, o de repente, ¿no? Las frases, las palabras se pueden decir de muchas maneras. Es la emoción muchas veces es la emoción muchas veces la que me termina de determinar cuál es el sentido de esta frase, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, hay mucho trabajo por hacer. ¿Ok? Listo. De acuerdo a la emoción que yo lo diga, se va a transmitir incluso hasta la importancia de esto. Porque si yo vengo y les digo, hay mucho trabajo por hacer, ¿qué significa? De que hay mucho trabajo por hacer. Nada más es una emoción tranquila, una emoción neutra, ¿ok? De que sí tenemos trabajo y listo. Pero si yo vengo de repente y les transmito esa información con preocupación, como decir, uy, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Es como que, ya, entonces esto ya no solamente está reflejando la información que se quiere dar, sino también que de repente el trabajo es de urgencia, que de repente el trabajo es complejo o que de repente por ahí hay algún problema con ello. Entonces ya también hace que yo cambie la actitud sobre la información que he recibido, ¿no? Porque se puede dar de muchas maneras, se puede interpretar también de muchas formas de acuerdo a la emoción que podamos estar sintiendo. Entonces, estas son algunas habilidades que tenemos que desarrollar para la comunicación verbal, ¿ok? Son algunas de las habilidades. Permítanme, por favor, a veces se me complica un poquito para poder ver el chat, pero siempre estamos atentos. Nos dicen que no se escucha bien. Voy a tratar entonces de hablar de repente un poquito más fuerte porque la señal de internet está bien, ¿ok? Sí, a ver. Sí, nuestra señal de internet está bien, ¿ok? Voy a tratar de hablar en todo caso un poquito más fuerte, como les dije, estoy creo ya empiezan los cambios de clima, los malestares, de repente también por eso un poquito. ¿Ok? Ahora sí, vamos a continuar con las habilidades de comunicación escrita. Esta vez nos vamos a las habilidades de comunicación escrita.
¿De qué nos hablan estas habilidades de comunicación escrita? De hecho, antes, cuando hablábamos de comunicación verbal y comunicación escrita, si había una que era la que predominaba más o la que más utilizábamos, era la comunicación verbal. Hoy en día esto se ha invertido completamente y la comunicación que más utilizamos hoy en día es la comunicación escrita. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, saquen cuenta de repente cada uno de ustedes mismos. ¿Cuántas veces han llamado por teléfono a alguien? Durante el día de hoy, ¿cuántas veces se han sentado a conversar con alguien? ¿Cuántas veces han agarrado y hoy día, solamente hoy día, ¿ok? Se han reunido con alguien al conversar, a expresarse o para dar una información han llamado, ¿ok? Puede ser que sea muy poco o incluso algunos de ustedes puede ser hoy día y justo puede ser que hoy día no hable con nadie, ¿no? Caer en la conclusión de eso. Pero si tomamos en cuenta hoy día a cuántas personas le hemos escrito a nuestro WhatsApp, de hecho, a alguien, sí o sí, pero a alguien le hemos tenido que haber escrito. ¿Ok? Nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos, todo ello es comunicación escrita y que ahora es la comunicación que más predomina. Entonces, entonces la comunicación escrita se ha vuelto, por así decir, la comunicación predominante, ¿ok? Ahora, algunas recomendaciones, más que recomendaciones, algunas habilidades que tenemos que desarrollar para poder llevar una comunicación escrita adecuada. ¿Ok? Vamos a empezar por primero hablar de la redacción y la redacción clara y precisa que va un poco de la mano con lo que hablábamos acá, de la claridad y la concisión, solamente que acá estamos hablando de la redacción clara y precisa, que es básicamente, ay, ¿qué pasó? Que es básicamente lo mismo que hemos mencionado hace un momento, ¿ok? Sobre la comunicación clara y concisa, solamente que en esta parte me resalta un poquito más lo que es la redacción en el que así como yo me expreso de forma directa, de forma concisa, sin ambigüedades, de igual forma tengo que hacerlo de manera escrita. De hecho, aún más, con mayor razón, de manera escrita. ¿Por qué? Porque escuchar muchas veces puede que no genere un trabajo tan, puede que no genere un trabajo, tan cansado de repente o tan complicado como de agarrar y simplemente ponerte a escuchar y entender lo que te están diciendo. Pero la comunicación escrita sí genera más procesos como la lectura, el entendimiento, ¿okay? El discernimiento de la información. Sí requiere, entonces, de hecho, la comunicación escrita tiene más procesos que la comunicación verbal. Y si yo complico estos procesos con información inexacta, con información ambigua, o escribiendo, ¿no? Información que es de relleno, por así decir, sí me va a complicar mucho más. Por eso es que acá tenemos que tener más importancia en escribir lo necesario. Y con eso no quiero decir de que de repente no dar los detalles que se requieren, sino que dar los detalles, pero evitar información ambigua, evitar información que no va a sumar o no va a aportar más a lo que yo ya quiero dar a entender. ¿Ok? Segundo, la capacidad de síntesis, ¿ok? ¿Qué nos dice? Que nos invita a sintetizar información para poder escribir, ¿ok? Que de hecho eso va un poquito más con lo que es la precisión, ¿ok? Poder sintetizar información, poder sacar la información explícita, la información clara, la información necesaria y plasmar esa información de manera escrita en el canal comunicativo que estemos utilizando, que ya sea un documento, ya sea un correo electrónico, ya sea también incluso un WhatsApp, ¿ok? Utilizar en ese canal la síntesis de mi comunicación. También vamos a ver lo que es el uso de herramientas tecnológicas, que de hecho ya hemos mencionado, como mencionábamos hace un momento, si actualmente la comunicación escrita tiene el impacto que actualmente tiene, que ha llegado a superar a la comunicación verbal, es precisamente por las herramientas tecnológicas que estas tienen, ¿no? Y de hecho, ¿no? También nos ayuda también para que la información sea más clara. Entonces, apoyémonos en las herramientas como, por ejemplo, nuestro software como de ofimática, por ejemplo, para redacción de documentos, en los correos electrónicos para el envío de información, en los WhatsApp como un canal de comunicación más directo, por así decir, ¿okay? Como un canal de comunicación un poco más directo que los otros.
y siempre básicamente apoyarnos de la tecnología para poder seguir para poder seguir implementando estos procesos, ¿no? Que al final lo que buscan es la mejora como la mejora comunicativa, la capacidad de documentar, porque de hecho el hecho de redactar documentos también es comunicación, en este caso comunicación escrita. Y cuando nos habla de la capacidad de documentar, nos habla de la capacidad de poder plasmar información en un documento, de un proceso poder sacar lo más relevante para pasarlo para pasar básicamente, ¿no? De un proceso que se da en vivo y directo, pasarlo de manera escrita a un documento. Y la adaptabilidad al estilo de comunicación. De hecho, la comunicación escrita también tiene que ser bastante adaptable, bastante flexible. No podemos cerrarnos mucho a, mantener estilos de comunicación escrita o incluso hasta formatos predeterminados que por más que muchas entidades agarran y dicen, no, los establecemos por cuestiones de orden o algo que no está mal, no te puedes cerrar a que porque quieres de repente que eso sea así, eso necesariamente tenga que respetarse este estilo que tú tienes, ¿no? Sino que la comunicación, mientras sea entendible, es más que suficiente. Y eso lo vamos a explicar poco a poco mientras vamos explicando más procesos para que pueda quedar cada vez más claro. ¿Ok? Pero vamos a ir explicando poco a poco cómo tenemos que adaptar nuestros estilos de comunicación escrita, que vamos a enfocarnos en ellos ahora. Y vamos a ver técnicas para la comunicación en el entorno laboral. ¿Ok? ¿Qué técnicas puedo utilizar para poder mejorar mi comunicación en entornos laborales? Algunos consejos, ¿no? Que vamos a poder tener. Uno de ellos es el desarrollo de la empatía. Como ya lo habíamos mencionado hace un momento, la palabra clave incluso del curso va a ser va a ser la empatía, que nos va a invitar a poder, que nos va a invitar a, poder ponernos en el lugar de la otra persona. Nos dice acá que la empatía trata de entender, de observar el otro, ponernos en su lugar, ¿ok? Y de esta forma la comunicación se hace más fácil porque anulamos el factor sorpresa que podría darse mediante la lectura de las emociones, ¿ok? De eso nos habla un poco la empatía. Como le mencionaba hace un momento, es no solamente entender el mensaje, sino también poder entender la emoción, el sentimiento con el que se transmite ese mensaje y de hecho, y poder entender esta emoción también nos ayuda a que nosotros mismos podamos entender mucho más claro bajo qué contexto, bajo qué información está llegando este mensaje. ¿Ok? También por otro lado hablamos de la contemplación y la imitación. Y acá vemos lo importante que resulta, uy, ¿qué pasó? A ver, acá vemos lo importante que resulta, acá estamos, todo ok, listo, todo ok. Aquí vemos lo importante que resulta poder, ay, se me fue la idea, allá. Lo importante que resulta poder mirar a nuestros trabajadores cuando estamos hablando con ellos. ¿Ok? Hay muchísima importancia en poder escuchar a nuestros trabajadores. ¿Ok? ¿En qué sentido hablamos de ello? En poder mirarlos mientras los escuchamos. ¿Ok? Por ejemplo, recuerdo que hace ya tiempito, cuando estaba trabajando en una oficina, los trabajadores estábamos haciendo como era una tipo reunión de feedback, algo así, ¿no? En la que todos transmitíamos lo bueno que estaba haciendo una persona, que nos gustaría que mejore. Era como un tipo taller dentro de la oficina, ¿no? Y bueno, resulta que agarran los trabajadores y a mí, me dicen a mí, ¿no? Lo bueno que estoy haciendo. Y dentro de lo que ellos consideran que yo podría corregir, me dicen que sea más comunicativa. Y yo dije, ¿cómo? Si todo el tiempo les estoy hablando, ¿no? Si yo soy la persona que transmite la información, si todo el tiempo yo soy la persona que cuando hay algún nuevo proceso o algo, voy directamente y hablo. Entonces yo no entendí mucho eso y dije, ¿cómo? ¿Por qué?
y me dijeron, ¿no? Porque cuando vamos a hablarle, porque cuando vamos a hablar contigo, Vania, pareciera que te estamos molestando, o pareciera que te acabamos de interrumpir, o simplemente nos da la sensación de que no quieres hablar con nosotros, ¿no? Y eso me cuestioné por qué. Y es que en este caso, ¿qué había pasado, no? Al igual que muchas otras personas, habemos personas, incluyéndome, que somos multitasking. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que podemos estar haciendo más de un proceso al mismo tiempo. ¿Ok? Que podemos estar redactando algo, pensando en lo que vamos a hacer, mientras estoy haciendo otra cosa al mismo tiempo. Entonces, cuando yo trabajaba en la computadora, a veces venían y me decían, vale, quiero hablar contigo. Y yo les decía, sí, dime, te escucho, ¿no? Porque de verdad estaba escuchando a esta persona, ¿ok? Es decir, de verdad, estaba escuchando a esta persona. Pero, pero acá es donde surge el problema, porque yo sí estaba escuchando, les repito, yo sí estaba atento a lo que me decía esa otra persona, pero no la miraba a los ojos. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo hacía? Le decía, sí, dime, pero no despegaba mi vista de la computadora. ¿Ok? Mi vista seguía pegada a la computadora y las personas me hablaban, me decían y yo les respondía porque en verdad estaba escuchando, pero no miraba ni contemplaba. Y eso hace sentir a la persona como que no se le está dando la importancia necesaria, o hace sentir a la persona como que está interrumpiendo o está fastidiando, porque pongámonos del lado de la otra persona, ¿no? Si yo voy y le hablo a alguien y esa persona no quita su mirada de lo que está haciendo, o no me mira a los ojos, o no me responde, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que de repente no me está tomando el interés, que de repente he interrumpido alguna tarea suya, alguna función suya, o que de repente simplemente no quiere hablar. ¿Ok? Y eso incomoda mucho a la persona que está hablando contigo. Entonces, por eso les mencionaba la importancia de siempre mirar y contemplar a la persona. Uno, porque uno es cuestión de educación. Es de mala educación que alguien venga a hablarme y yo esté mirando a todo lado, esté haciendo otras cosas menos a esa persona. ¿Ok? Eso es de mala educación. Y dos, porque la comunicación no solamente es verbal y escrita, ¿ok? Sino que la comunicación también es gestual, también es corporal, también es visual. Y cuando una persona va a conversar contigo, tú también tienes que leer ese tipo de comunicación con esa persona, ¿ok? Entonces, por ese lado es que también uno tiene que prestar siempre atención mientras hablan, ¿no? ¿Y qué pasa en el ejemplo de que, este, qué pasa de repente en el caso de que yo realmente estoy muy ocupado? ¿Ok? Porque suelen pasar en muchas veces, ¿no? Que en realidad estamos ocupados y que no es momento de escuchar a los trabajadores. ¿Ok? La comunicación en realidad nunca debe negarse, ¿ok? No debe existir algún proceso o algo que me diga no converses con tus trabajadores o evita hablar con ellos, ¿ok? No debe existir algún proceso de eso. De hecho, la comunicación, todo lo contrario, nos dice que debe primar, ¿no? La comunicación por encima de todo. Pero sí es cierto que muchas veces va a pasar, que muchas veces van a pasar casos en los que van a pasar o van a haber diferentes situaciones en las que uno no puede soltar las actividades. Entonces, es mejor, es mucho más conveniente que tú le digas que tú le puedas decir a tu trabajador, ¿sabes qué? Espérame un ratito, por favor. ¿Ok? Espérame un ratito, dame un segundo, ahorita te atiendo. ¿Ok? Eso créeme que eso no le va a faltar el respeto a tu trabajador. Más le faltaría el respeto a tu trabajador si es que tú de repente si es que tú de repente le dices, ya, hablemos, pero no le prestas la atención necesaria, ¿ok? No hay que tener miedo a rechazar comunicaciones. No hay que tener miedo a decir, espérame un ratito, por favor, dame un segundo, por favor, ¿ok? Hay que perder poco a poco el miedo a eso. Ojo, lo importante es de que una vez que verdaderamente tú ya estés en la libre disposición para poder atender a tu trabajador, tienes que hacerlo. Pero si tú en ese momento, a pesar de repente estar atareado con las actividades, a pesar de repente de tener responsabilidades, trabajos pendientes y todo ello, y tú en ese momento decidiste atender a tus trabajadores,
¿ok? O atender a tus compañeros de trabajo, o atender a la persona que se está dirigiendo a ti, pues en ese momento afrontas tu decisión y dejas de hacer todo lo que estés haciendo, porque ahora es momento de escuchar a esa persona. ¿Okay? Eso también es importante en el mundo organizacional. ¿Ok? Saber distinguir los momentos, ¿ok? Y también, perdón, saber distinguir los momentos y también saber dejar de hacer las cosas cuando hemos tomado la decisión de escuchar a un trabajador. Contagiar la pasión por el trabajo también va a resultar altamente efectivo y altamente beneficioso, en el sentido en el que la comunicación es como una gripe, ¿ok? Es como una gripe, pero vamos a compararlos en el buen sentido, ¿ok? Cuando uno se enferma de gripe, ¿ok? Basta su sola presencia para que el resto también se enferme. Por así decirlo, no es así, es un virus contagioso. Es igual la comunicación es contagiosa. Y cuando uno abre un canal comunicativo, basta que tú te pares donde abriste el canal para que todo el mundo se integre en este canal comunicativo. Entonces, y siempre es bueno tener al trabajador o siempre es bueno que el propio asistente pueda ser el encargado de compartir la pasión por el trabajo, de decir, buenos días, hoy va a ser un gran día, hoy tenemos muchas cosas, les deseo mucha suerte, muchos éxitos, todo ello, y eso va a generar mayor comunicación, motivación, pasión por el trabajo, definitivamente mejoran la comunicación interna de una organización. Y eso es lo que también se espera de un asistente administrativo. Lo que se espera de un asistente es que sea un agente comunicador, es que sea una persona que motivadora también, que sea incluso alegría para su área de trabajo. No, esos ya son, podríamos decir, los aspectos o los deseos ya ocultos que se tienen en recursos humanos, ¿no? Que en administración, que muy aparte de la eficiencia en el trabajo, también seas un generador de pasión, de motivación en tu trabajo. Por acá también vamos a ver el seguimiento y la repetición del mensaje, que esto nos va a ayudar a la clarificación del mensaje que estemos recibiendo. Yo puedo recibir un mensaje que puede tener muchas interpretaciones o que por su ambigüedad puede que no quede del todo claro. El seguimiento y la repetición me dicen, repite el mensaje que has recibido. ¿Ok? Repítelo, incluso parafrasealo si lo consideras necesario. ¿Qué es parafrasear? Agarrar y decir la misma frase pero en otras palabras. ¿Ok? Parafrasealo para que te confirme si la información que has recibido es la correcta. ¿Ok? Supongamos que alguien viene y te dice, nos encontramos a las 3 ahí en el restaurante. ¿Ok? Listo. Te dieron esta información. Ahora, esta información tiene un poquito de ambigüedad. ¿En qué sentido? Que yo digo, nos vemos a las 3 en el restaurante. ¿Vamos a comer en ese restaurante? ¿Nos vamos a encontrar adentro? ¿Vamos a almorzar ahí? ¿O nos vamos a encontrar ahí y de ahí nos vamos a ir a otro lado? ¿Ok? Es una información que no quedó del todo clara y de repente muchos por ahí pueden decir, bueno, se supone, ¿no? Hay algo importante en la comunicación. Si queremos comunicaciones efectivas, nunca se debe suponer nada. Todo debe quedarnos lo más claro que se pueda. Entonces, en este caso solamente me dijeron, nos encontramos a las 3 en el restaurante, pero nada más. No me dieron mayor información. Entonces, ¿qué hago? Parafraseo la frase y le digo, ¿no? Entonces, nos encontramos a las 3 dentro del restaurante, ¿no? Es decir, o sea, a las 3 adentro del restaurante, porque vamos a comer ahí, ¿no? Entonces, estoy preguntando sobre la misma frase, pero a la vez estoy agregando la suposición, ¿ok? O la interpretación junto con el parafraseo, para que la persona que contrarrecibe, por así decir, su mensaje, me pueda decir, claro, nos encontramos dentro del restaurante, ok. Es decir, me confirma la información, o de repente me la corrige, me dice, no, o sea que nos encontramos ahí y de ahí nos vamos a otro lado, ¿ok? Pero lo importante es que el mensaje siempre quede claro, ¿ok? Recuerda, cuando hablamos de comunicación, en la comunicación no existen las palabras se supone, es obvio, ¿ok? O está sobreentendido, no. La comunicación siempre tiene que ser clara, lo más clara posible, y la formación en equipos. Permítanme, por favor. En la formación en equipos,
¿Qué es lo que me va a invitar a que yo pueda fomentar el trabajo en equipo? Porque el trabajo en equipo, en realidad, fomentar el trabajo en equipo es también fomentar fomentar el trabajo en equipo, es también poder fomentar la, también poder fomentar la comunicación, porque cuando uno trabaja en equipo, sí o sí está obligado a tener que comunicarse, ¿no? No hay equipo de trabajo que no elabore sin comunicación. Y de hecho, muchas veces una manera para poder mejorar los canales de comunicación formal o informal en una empresa, siempre se utiliza la formación de equipos. Cuando una empresa agarra y detecta que tiene problemas de comunicación, cuando una empresa detecta que tiene por ahí ciertas dificultades para poder comunicarse de manera adecuada, inmediatamente esta empresa empieza a realizar dinámicas de equipo, forma equipos o algo, porque sabe que mediante ello va a mejorar la comunicación. También, ahora, vamos a ver hasta aquí hemos visto algunas técnicas y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar en cuanto al manejo de nuestra comunicación verbal y escrita, ¿no? Entonces, son de manera general. Pero ahora sí vamos a enfocarnos un poquito más en determinados estilos no de estilos, en determinados estilos o tipos comunicativos. Y para ello vamos a empezar a ver lo que es la redacción de documentos. Y para esto vamos a ver un poquito, antes de poder hablar sobre la redacción de documentos, tenemos que definir qué es un documento, ¿ok? Tenemos que empezar por ello. Y el documento básicamente es la plasmación de la información, ¿ok? El documento básicamente va a ser la plasmación de la plasmación de la información o de un proceso, pero lo vamos a plasmar en el papel. No, en las empresas tienen a diario muchos procesos, que las empresas a diario atraviesan por diferentes procesos. ¿Cuáles son los procesos que puede atravesar una empresa? Las ventas, estrategias, el simple hecho de que un trabajador llegue a su centro de trabajo, eso es un proceso. ¿Ok? Esos son todos los procesos. ¿Y qué es lo que me dice? Agarra y plasma todos esos procesos en documentos. Por ejemplo, si yo agarro y vendo un producto, ¿ok? Yo agarro y vendo un producto o un servicio. ¿Cuál sería el documento en el que se va a plasmar y evidenciar la venta de este producto? A ver, ¿quién me puede decir? Yo agarro y en la empresa vendo un producto. ¿Cuál va a ser el documento en el cual se va a plasmar o se va a evidenciar la venta del producto que he realizado? A ver, muy bien, por ahí me están diciendo la factura, la boleta. Eso es un documento, por ejemplo. ¿Ok? Eso es un documento. A ver, por otro lado, de repente, el hecho de que mis trabajadores todos los días vengan a trabajar a la empresa. ¿Cuál será el documento, okay, que plasme y evidencie el ingreso y salida de mis trabajadores? Son procesos, no tanto su ingreso como su salida. ¿Cuál será este documento que va a plasmar tanto el ingreso y salida de mis trabajadores? Por ahí puede ser de repente un registro de marcación, un cuaderno de asistencia, ¿no? Entonces son el registro de asistencia también. Entonces son, por ejemplo, son documentos que agarran y plasman nuestros procesos. Recuerda, todos los procesos de la empresa deben estar plasmados. ¿Y por qué tenemos que plasmar todo en documentos? Uno, por necesidad de la empresa y dos, por obligación, dos, por cumplimiento legal. Uno, ¿por qué la empresa necesita todos sus documentos plasmados? Porque ese es el antecedente histórico que estamos generando de la empresa. Esa es la evidencia de nuestros procesos. Es la bitácora que tiene la empresa día a día y por eso requiere, porque para demás funciones, para demás procesos va a requerir toda esta información que se está plasmando. Y por otro lado, también porque la empresa tiene que cumplir con plasmar todo esto en documentos por obligación legal, porque legalmente porque legalmente es obligatorio, ¿ok? Es obligatorio que la empresa tenga registro documentario.
Vamos a ponerles un ejemplo, ¿ok? Indecopy, por ejemplo. Supongamos que viene Indecopy en mi empresa para fiscalizar y me dice, por favor, préstame tu libro de reclamaciones, ¿ok? Y yo le digo, ok, te lo presto. O bueno, dame tu, no préstame, no, dame tu libro de reclamaciones. Toma mi libro de reclamaciones e Indecopy me va a decir, a ver, mira, acá tienes un reclamo de un trabajador que te registró un reclamo de un trabajador que lo registró en diciembre del 2023, ¿ok? Sí, acá está el reclamo. Indecopy me va a decir, muy bien, ahora cuéntame, ¿cómo resolviste esto? ¿Ok? ¿Cómo resolviste? Ah, bueno, agarramos, llamamos al cliente, llegamos a un buen acuerdo y ahí quedó, ¿no? Listo, muy bien. Indecopy, ¿qué es lo que me va a decir? Por favor, muéstrame la documentación de cómo manejaste esto. Si yo como empresa le digo, ah, no, es que, o sea, lo hicimos, sí, pero llamamos pues al cliente y lo hicimos todo verbal y quedamos ahí. Indecopy, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir, yo te puedo creer que hayas arreglado esto con el cliente, pero ¿dónde está la evidencia de que lo has hecho? ¿Dónde está la documentación? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú no tienes documentación, tu palabra puede ser tan verdadera como falsa. Yo puedo suponer por la ausencia de documentación que tú nunca has arreglado este problema. ¿Ok? Por la ausencia de la documentación, yo inmediatamente puedo suponer de que te registraron el reclamo y lo dejaste ahí, lo cual ameritaría una multa. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo tengo que tener la documentación. Así como también puede venir de repente SUNAT y me puede decir, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con las ventas en la empresa? No, las ventas van muy bien, este mes hemos facturado bien, hemos sacado buenas ganancias, nos ha alcanzado para todo, hemos superado las ganancias anteriores. Muy bien, y Sunat me va a decir, perfecto, a ver, permíteme tus libros contables, permíteme tus registros contables, tus boletas, tus facturas. Ah, no, es que no manejo libros contables o de repente, no he facturado ni he boleteado todo lo que he vendido. Sunat me puede decir, ok, ¿y cómo sé verdaderamente yo que tú has tenido tus ingresos de dinero? ¿Cómo sé que este ingreso o cómo sé que este dinero te ha ingresado legalmente si no tengo el sustento? Por más que yo le diga, no, te juro que ha sido así, me va a decir, yo te puedo creer, pero si no hay papelito en mano, para mí no has hecho nada. ¿Ok? Entonces es por eso la importancia de la documentación. Uno, porque la empresa necesita su propia documentación para sus procesos. ¿Ok? Y dos, por obligación legal, porque las entidades fiscalizadoras nunca te van a fiscalizar solamente en base a tu palabra o solamente en base a lo que tú digas o a lo que tú piensas o a lo que tú puedas suponer. No, sino te van a fiscalizar en base a la documentación que tienes. Y eso es documentación escrita. ¿Ok? Eso es documentación escrita y eso es también comunicación escrita, porque una de las finalidades que tiene estos documentos es transmitir la información. Y vamos a ver cuáles son los puntos de importancia que tenemos que tener al momento en el que redactamos nuestros documentos. Nos dice, ¿no? La redacción de actuaciones administrativas debe seguir bases para lograr sus objetivos. ¿Ok? Es decir, que los principios que un texto administrativo debe cumplir los siguientes principios: formalidad, simplicidad, flexibilidad y eficacia. Estos son los principios que debe seguir un documento administrativo y vamos a profundizar un poquito en cada uno de ellos. Y vamos a empezar en la formalidad. Nos dice que la formalidad consiste en la redacción tomando en cuenta normas, pautas o formatos. Es decir, definitivamente, cuando yo hago un texto en una empresa, este texto ya está entrando dentro de un ámbito formal. Este documento ya se considera formalidad de la empresa. ¿Ok? Ahora, hay que definir formalidad por dos lados, uno por el lado formal y otro por el lado de forma. ¿Ok? Entonces ya la formalidad me dice de que este documento forma parte de mi empresa, está dentro de la formación de mi empresa y también está dentro de lo que es dentro de lo que puede llegar a ser protocolar, por así decir. ¿Y qué es lo que le va a dar también la formalidad a este documento? En las pautas, las normas, el formato con el cual lo manejemos. Otro aspecto importante para la redacción de documentos es la simplicidad.
que muchas personas les cuesta a veces entender de que la formalidad y la simplicidad pueden ir juntas de la mano, ¿no? De hecho, muchas veces agarramos y cuando pensamos en formalidad, inmediatamente lo podemos mal relacionar con algo complejo, algo avanzado, algo de repente incluso muy, muy elaborado, cuando no es así. De hecho, el documento administrativo lo que requiere es simplicidad en sus palabras, evitar, evitar términos muy técnicos. No, lo que yo busco con un documento es que, pues, que desde la persona más preparada hasta el principiante, que ambos puedan leer el documento y puedan entender con facilidad la información que está ahí, ¿ok? Y por ejemplo, en el documento, utilizar las palabras más entendibles, más claras y más sencillas que puedan. El documento administrativo no es precisamente un escrito como para que tú puedas aplicar todas tus habilidades lingüísticas, como el verbo fluido que puedas tener, los términos rebuscados, ¿ok? La prosa que uno puede manejar, ¿ok? Que es bueno, es bonito, es agradable poder ver textos con palabras nuevas, con palabras que puedan sonar muy bonito, ¿ok? Eso es agradable, pero no es precisamente lo que se busca en el documento, ¿ok? Si tú, por ejemplo, quieres utilizar esas palabras, hay otros tipos de escritos como libros, poesías, donde tú puedes aplicar eso. Pero en el documento te invita a que uses el vocabulario más simple que puedas. Y ojo, simple pero formal. ¿Ok? Si tú quieres decir de repente, este proceso me parece bueno, que lo digas con estas palabras. Me parece que el proceso fue bueno, me parece que el proceso fue óptimo. ¿Ok? Estoy siendo simple, estoy siendo muy simple, muy sencillo con mis palabras y estoy dentro de lo formal. ¿Dónde mi simplicidad podría romper lo formal? Si es que yo en mi documento agarro y pongo, me parece chévere que el proceso haya salido bien. ¿Ok? Rompí, ahí sí rompí la formalidad. ¿Ok? Entonces, en la simplicidad también vamos a poder encontrar formalidad. Solamente que hay que saber utilizar las palabras adecuadas y las palabras más entendibles que podamos tener. También vamos a hablar de la flexibilidad, que consiste en aceptar la variedad de redacciones que pueden existir. Esto debido a conocimientos o sectores específicos en la administración. Ok, por ejemplo, aquí en la flexibilidad, me acuerdo que yo tenía hace muchos años, ok, en una empresa operaria o operativa, tenía un jefe, ok, tenía un jefe que, bueno, este jefe era muy estricto con lo que eran los documentos, ok, ya era mayorcito, me imagino que de repente también por eso. Era muy estricto y él era muy meticuloso, era muy detallista en lo que era un documento, ¿no? Que si tú de repente redactabas un documento y antes de enviarlo, él tenía que leer. Y era mucho de cambiar palabras, de agarrar, él podía demorarse hasta 2 horas con un documento de media cara, ¿ok? Para poder corregirlo de manera más adecuada. Entonces me acuerdo que este jefe era así, ¿ok? Eso no digo que esté mal, pero en ese momento de repente, en muchas oportunidades, esa actitud no era producente. Pero no digo que esté mal, por el contrario, de ahí también se aprendió mucho. Pero recuerdo que este jefe era muy meticuloso con los documentos y no solamente los documentos los documentos que iban a salir por parte de él, sino también los documentos que él tenía que recepcionar y trabajar. ¿Ok? Por ese lado, los documentos se manejaban de esa forma. Ahora, y me acuerdo que, como les dije, no era un área operativa donde habían trabajadores operarios, incluso había también construcción civil, y recuerdo que, por ejemplo, los capataces, el capataz de las obras, tenían que traer sus documentos. Ahora, vamos a distinguir habilidades. Si yo, como administradora, me ponen a redactar un documento, estoy en mi zona de confort y lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Pero si yo pongo un capataz a redactar un documento, se le va a complicar mucho. ¿Por qué? Porque no es su zona, no es su ámbito, no es su aire. ¿Ok? Pero a ver, a mí, administrador, pónganme a construir un muro, una pared pequeñita, no lo voy a poder hacer. ¿Ok? Porque esa no es mi habilidad. Pero este capataz para él es cosa del día a día, este capataz de una agarra y me levanta un piso entero, me levanta todo un piso de un edificio en un solo día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son habilidades diferentes.
Entonces, ahí tiene que entrar mucho, como habíamos mencionado hace un momento, la empatía, ¿no? Pero estos capataces a veces nos traían documentos, y sí, nos traían documentos con faltas de ortografía, muchas veces, o nos traían documentos que el texto no estaba justificado o algo. Pero lo importante es que se entendía el documento, ¿ok? Porque si me hubiese traído documentos que de repente una redacción que no se entendía de repente, o que no lograba entender la información, ahí sí de repente hubiese generado problemas, pero los documentos se entendían sin mayor esfuerzo, ¿no? Pero que sí habían errores que había que corregir urgentemente, sí. Pero ¿qué es lo que hacía este jefe? Simplemente agarraba y retrasaba los procesos. Le decía, no te voy a aceptar este documento, tráemelo de nuevo. Lo volvían a traer, no te lo acepto, tráemelo de nuevo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente no le gustaba el formato, no le gustaban las formas, lo cual ya no era positivo para la empresa. ¿Por qué? Porque estás retrasando procesos, estás retrasando autorizaciones, estás retrasando obras. Entonces, por eso también nos habla de la flexibilidad, ¿no? Y la eficacia. Recuerda que todo texto, todo documento administrativo, su principal objetivo es dar información. Si llega tu documento y tú entiendes lo que este documento quiere decir o quiere dar a entender, estamos bien, ¿ok? Significa que tu documento fue eficaz. Pero si llega tu documento y a ti se te complica mucho entender la información, o por más que lees y lees y lees este documento, no puedes entender lo que te quiere, lo que quiere decir el documento, no puedes, o no puede, o simplemente es inentendible, no hay efectividad en tu documento y ese documento ya no sirve. Ese documento en la empresa ya no va a servir. ¿Por qué? Porque la información que está ahí no se puede entender. Y precisamente para hablar de ese entendimiento es que vamos a hablar de las etapas para la redacción de documentos. Y acá tenemos 3 etapas que me dice: organiza la presentación de tus ideas antes de empezar a escribir. Primero ponte a pensar qué quieres escribir, qué es lo que vas a escribir. Da fluidez a las expresiones que estás colocando y verifica la precisión y claridad. Y acá le vamos a dar un pequeño tip, por así decir, ¿sí? Un pequeño tip sobre cómo podemos verificar si es que algún documento tiene precisión y claridad para nosotros, ¿ok? Y, por ejemplo, vamos a poner 2 situaciones, ¿ok? La situación más adecuada y la óptima y la situación de emergencia. ¿Cómo podría ser una situación óptima en la que yo puedo medir que mi documento verdaderamente cumpla con la fluidez, la precisión y la claridad que requiere? Uno, dándole mi documento a otra persona. ¿Ok? Dale a otra persona que de preferencia no haya estado involucrado en la redacción de este documento. Que lo lea y que te diga qué es lo que ha entendido. Si después de leer ese documento, esa persona te da la información que tú querías transmitir, significa que tu documento está bien, que tiene fluidez de expresión, que tiene precisión y tiene claridad. Pero si al momento también de leerlo, esta persona no logra entender lo que tú quisiste transmitir, significa que hay algo que tienes que corregir urgentemente en tu documento. Esa es la opción más óptima, ¿ok? Que puedas apoyarte de alguien más para que pueda, para que pueda revisar la fluidez de tu documento. Esa es la forma óptima. ¿Y cuál es la forma, por así decir, no tan, cuál es la forma, por así decir, no tan, no es que no sea óptima, sino un poco más compleja de poder encontrar fluidez a mi documento cuando me encuentro solo? De repente pueden decir, bueno, lo ideal sería eso, ¿no? Que alguien más lo lea, pero en este momento solo somos mi documento y yo contra el mundo, ¿ok? No tengo nadie más que me pueda apoyar con la fluidez de expresión y todo ello. También puedes trabajarlo solo. Pero, ¿cómo vas a trabajarlo solo? Vas a agarrar y vas a leer tu documento, pero no lo vas a leer en voz baja. ¿Por qué no lo vas a leer en voz baja? Porque de hecho la lectura de este documento, si tú lo lees en voz baja, tu cerebro ya sabe la información que has colocado ahí. ¿Por qué? Porque tú mismo lo has colocado, porque tú has escrito esa información. Entonces tu cerebro ya tiene el conocimiento de lo que dice ahí. Por eso es de que por eso es de que no te va a, o mejor dicho, no va a facilitar mucho ello, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que leerlo en voz alta? Tienes que leerlo en voz alta porque así haces trabajar más a tu cerebrito. ¿Cómo? Primero que nada, ¿cómo vamos a hacer trabajar a nuestro cerebrito? Uno,
que mediante la lectura en voz alta que vas a realizar, ya tu cerebro no está solamente trabajando con los ojos para descifrar el mensaje. ¿Qué es lo que ya está haciendo tu cerebro? Tu cerebro ya está primero que nada, primero que nada, tu cerebro ya está ordenándole a tu boca que reproduzca lo que están leyendo los ojos. Tu cerebro también está ordenando a tu oído que escuche lo que está hablando tu voz, ¿ok? Y la interpretación de este texto ya no va a salir de lo que estás leyendo, sino de lo que estás escuchando, ¿ok? Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta, ay, no, creo que acá faltó esto, creo que puedo corregir esto, creo que puedo cambiar esto, ¿ok? Ahí es donde va a empezar a surgir si verdaderamente has encontrado fluidez o no. Y de hecho, estos términos de poder hablar en voz alta, ¿ok? Sirven mucho para trabajos incluso de memotecnia. Si ustedes alguna vez quieren memorizar algo, lean lo que quieren memorizar en voz alto y marquen algún tono en su voz que marque la diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo quiero memorizar de repente, acá, supongamos, vamos a poner acá, de repente yo quiero memorizar estos 4 conceptos: formalidad, simplicidad, flexibilidad y eficacia. Ok, de repente yo quiero memorizar. Las memotecnias me dicen, léelas en voz alta, pero marca un tono. Puede ser un acento, puede ser de repente una canción, una tonada o algo, ¿no? Y cuando tú quieras acordarte de ello, tu cabeza se va a acordar, primero que nada, no se va a acordar de lo que leyó, se va a acordar de lo que escuchó, ¿ok? Y segundo, si involucras un acento más, se va a acordar del acento, la entonación, la melodía con la que cantaste, ¿no? Yo los invito a que ustedes puedan hacer la prueba y memoricen los 4 cantando o algo y van a ver cómo mañana, pasado mañana, se van a seguir acordando de estos 4 términos, ¿ok? Porque así funciona nuestro cerebrito. Entonces, esa es una manera que también se puede recomendar. Otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la redacción de los documentos. 1. Poder empezar a respondernos ciertas preguntas como ¿por qué escribo? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de mandar esta información? ¿Ok? Darle un sentido a nuestra redacción. Otro objetivo que también podemos encontrar va a ser, otra consideración, va a ser qué queremos conseguir, qué es lo que vamos a lograr de este documento, qué es lo que al final vamos a poder obtener de este documento. ¿Ok? Otro también, cuáles son los asuntos y circunstancias. Otro aspecto también va a ser quién lo va a recibir, que esto es muy importante poder cuestionarnos, ¿ok? Es importante poder cuestionarnos quién va a recibir estos documentos, porque de acuerdo a ello es que también nosotros vamos a redactar, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a niveles de confianza, ¿ok? Los documentos también son formales, pero también se marcan por ciertos niveles de confianza. Y el hecho de que yo pueda, ¿no? De que yo pueda saber a quién va a ir dirigido este documento, también me va a ayudar a que yo pueda marcar la pauta de confianza para ver si de repente es una persona a la cual tengo mucha confianza, por lo tanto puedo explayarme de cierta forma, o de repente es una persona completamente desconocida, por lo tanto mi grado de formalidad va a tener que incrementarse aún más, ¿ok? Y también los signos de puntuación. Muy importante, de hecho el asistente administrativo tiene que tener dominio completo de ortografía, de redacción e incluso también de caligrafía, tener una letra adecuada, porque una letra escrita adecuada. El asistente sí se va a ver en la obligación de tener que cumplir con todos estos aspectos de manera obligada, porque la ausencia o un signo de puntuación de más, donde no debería ir, me puede cambiar por completo el contexto de una palabra. ¿Ok? La ausencia de un signo de puntuación puede cambiarme por completo el contexto de una palabra o de una frase, porque no es lo mismo que yo diga no estoy bien a decir no, coma, estoy bien. Si yo digo no estoy bien, significa que no estoy bien, significa que algo me está pasando, significa que hay algo malo, ¿ok? Pero si yo digo no, coma, estoy bien, no, coma, estoy negando alguna afirmación anterior, ¿ok? Y después no, coma, estoy bien, significa que
que estoy bien. Estoy negando una afirmación anterior y después estoy diciendo que estoy bien. Vamos a hacer la pregunta y la respuesta. De repente me preguntan, oye, ¿estás triste? ¿No? De repente, oye, más, no una pregunta, una frase. De repente alguien viene y me dice, oye, te ves mal. No, te ves mal, ¿estás bien? Te ves mal. ¿Okay? Si yo respondo, no estoy bien, estoy afirmando lo que me está diciendo, no, efectivamente no estoy bien. Pero si respondo, no, estoy bien, ¿ok? ¿Qué es que quiere decir? No a lo que me afirmó, estoy bien. Ahora, de manera verbal, no existen las comas. De manera verbal, nosotros, mediante el tono de voz, todo ello es lo que me marca las pautas. Pero de manera escrita, no está en mi entonación, porque de hecho la entonación es lo que le da mucho sentido a las palabras. Y quienes marcan la entonación dentro de mi texto escrito, los signos de puntuación. Quienes marcan la entonación, así como cuando nosotros hablamos y tenemos tonos de voz para poder expresarnos, ¿ok? Para poder, por ejemplo, si yo digo, yo quiero decir, mira, yo quiero decir, no sé, mira el mar, ¿ok? No, supongo, una frase, a ver. Supongamos, si yo quiero afirmar algo, te puedo decir, estás bien, te estoy afirmando. En ningún momento dentro de mi encima mío se quita un signo de exclamación, algo, ¿no? Simplemente estoy afirmando. Si quiero preguntar algo, ¿cuál va a ser mi signo de interrogación? El tono de mi voz. ¿Estás bien? ¿Ok? Si es que quiero exclamar algo, ¿estás bien? ¿Ok? Entonces, mi signo, o quiero reclamar algo, ¿estás bien? ¿Ok? Entonces, es decir, mi tono de voz es lo que marcan los signos de puntuación cuando hablo. Cuando escribo, quien marca la entonación son los puntos, los signos de puntuación. Por lo tanto, tenemos que tener dominio de ellos. Y vamos a ver acá alguna estructura general para la redacción de nuestros documentos. ¿Cuáles van a ser estas estructuras, estos factores generales? ¿No? De hecho, yo ahorita le voy a enviar a Miss Elizabeth, me olvidé de enviarle durante la tarde, pero yo le voy a enviar a Miss Elizabeth unos formatitos que vamos a proporcionar para que ustedes puedan tener, eh, por así decir, para que ustedes puedan tener guías para redactar diferentes documentos, ¿no? Como memorándums, como informes, como oficios, por ejemplo, todos ellos. No son algo de 20 documentos que yo le voy a enviar a mi Elizabeth para que ella les pueda hacer llegar. ¿Ok? Pero vamos a ver la estructura general que tienen nuestros documentos. Y primero vamos a ver el membrete. ¿Qué es el membrete? El membrete es un arte gráfico o es un diseño que tienen las diferentes, los diferentes documentos que son, por así decir, lo que marca qué es lo que pertenece y no a una organización, por así decir, ¿no? Esto es lo que marca si pertenecen o no a una empresa. Por ejemplo, yo sé que esta diapositiva es de ITEC. ¿Por qué? Porque aquí me está marcando, a ver, quiero ver si puedo escribir. Sí, acá está. Porque aquí, por ejemplo, me está marcando, ¿ok? Acá, me está marcando, todo esto no, acá. Esto de acá es el membrete de ITEC. Yo sé por este membrete, ¿ok? Yo sé por este membrete que dice acá, ¿no? Todo esto que está acá, que esta diapositiva pertenece a ITEC. Si ahí dijese otro nombre, entonces yo sé que esa diapositiva pertenece a otra entidad. Entonces, el membrete es eso, ¿no? El membrete es lo que marca el membrete es lo que marca que el documento pertenece a esta empresa, ¿no? Por lo general tiene que contener alguna línea separatoria, por eso decimos que es un arte gráfico, y encima el logo, y en la parte de abajo, por lo general también suele contener información general de la empresa. La fecha. La fecha que vamos a colocar en los documentos va a ser la fecha de salida del área de la oficina. Si yo como asistente estoy, de repente hoy día estamos miércoles. Hoy día, miércoles 22, yo estoy redactando mi documentito porque mañana voy a enviarlo. Entonces, la fecha de mi documento no voy a poner hoy día, miércoles 22 de mayo, ¿ok? Sino que en la fecha de mi documento yo tendré que poner la fecha en la que va a salir de la oficina, que será el jueves 23 de mayo. Asimismo, ¿ok? Exactamente lo mismo. O tampoco muchas veces, ¿qué hacen? ¿No? De repente dicen,
pero ese documento todavía va a estar llegando a la oficina el 24, el 25 va a estar llegando a la otra oficina. Entonces le voy a poner fecha 25, no, tú tienes que poner la fecha en la que sale. El destinatario, ¿ok? El destinatario es la persona a la cual nosotros vamos a enviar el documento. Ahora, el destinatario, tenemos que tratar de colocar primero el nombre de la persona, pero anteponiendo preferentemente el cargo, no el cargo, sino el grado que tiene esta persona, ¿no? Por ejemplo, si esa persona es licenciado o licenciada, ya todos sabemos que va el LIC. Si esa persona es magíster de repente, ¿no? Magíster. Si es doctor, doctor, ¿ok? Primero y seguido de su nombre, ¿ok? Esto, por ejemplo, esto es un formalismo y es una cuestión de respeto. Y si de repente la persona a la que vas a dirigir el documento no tiene un grado específico, ¿ok? Siempre entonces colocar el señor o señora o señorita también, ¿ok? Que también va a ser aceptado. Señor, señora o señorita, ¿ok? Y de hecho siempre por eso es importante que las áreas administrativas y tú como asistente administrativo también estés al tanto del grado académico que tiene la persona a la cual tú vas a enviar el documento. ¿Ok? Esa es una obligación dentro de las empresas, poder tener conocimiento de ello, sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso también es un grado que va a generar formalismo y respeto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora hay personas que le toman mucho interés a esto como personas que no, ¿no? Por ejemplo, hay personas que de repente son magíster y les ponen licenciado. No les afecta en lo más mínimo, ¿no? No hay problema. Así como también en el mundo laboral te vas a encontrar personas que te van a devolver el documento y te van a encerrar grande, yo ya no soy licenciado, yo soy magíster. ¿Ok? Te vas a encontrar con todo tipo de personas en tu mundo laboral, por eso también es preferente que puedas saber ello. Y el destinatario junto con el de repente doctor, tal, abajo el cargo que ocupa dentro de la organización. Después el saludo. Recuerden, habíamos dicho que el documento que nuestro documento administrativo es formal. Por lo tanto, el saludo también tiene que ser formal. Y cuando hablamos del saludo formal, como habíamos mencionado hace un momento, tenemos que analizar hacia quién estamos enviando o para quién estamos enviando nuestro documento y de acuerdo a ello poder establecer el formalismo de mi saludo. Si, por ejemplo, mi documento va a ser para mi jefe inmediato de repente, mi saludo puede ser un poco menos cordial y de repente un poco más amistoso o un poco más de confianza porque tienes confianza. Si tu saludo de repente va a ser para jefes de otras áreas, ¿ok? A los cuales conoces, pero de repente no hay un grado de confianza directo, puedes utilizar un saludo afectuoso, un saludo formal, ¿no? Si de repente este documento va para alguien que apenas conoces o que no simplemente es un oficio de repente externo, que no conoces a alguien, pues el saludo que vas a colocar va a tener que ser un saludo muy serio, muy educado, muy formal. El saludo va a depender de ello, ¿no? Y también el saludo va a depender del asunto del documento que estés enviando. Porque si, por ejemplo, vas a enviar una felicitación por aniversario a otra empresa, en ese caso sería un oficio, ¿ok? Tu saludo va a tener que ser muy afectuoso. ¿Por qué? Porque estás saludando, ¿ok? Estás felicitando a una entidad. Entonces no puedes poner deseo y felicitación, atentamente tal, no, sino que tendrá que ser muy afectuoso. Si, por ejemplo, tu documento va a ir a un trabajador por un llamado de atención, tu saludo va a tener que ser muy formal, va a tener que ser un saludo muy neutro, muy recio, porque precisamente este documento es para llamado de atención. ¿Ok? Entonces, el saludo va a depender tanto del destinatario como del contexto en el que estás enviando tu documento. El cuerpo de tu documento. ¿Ok? De hecho, el cuerpo es lo que va a definir el tipo de documento que estás enviando. Si es un oficio, si es un memorándum, si es una solicitud,
¿ok? Lo que va a definir va a ser el cuerpo lo que va a definir acá va a ser el cuerpo de tu documento. La despedida. En el mismo nivel que fue tu saludo, en ese mismo nivel tiene que ser tu despedida. ¿Ok? Si tu saludo fue muy afectuoso, tu despedida también va a tener que ser afectuosa. Sí, ojo, y cuando hablamos de afectuoso estamos hablando sin romper el formalismo, no le van a poner te quiero mucho, atentamente tal persona, ¿no? No, sino que estamos hablando netamente del formalismo, ¿ok? Si tu saludo de repente fue un poco frío, tu despedida también va a tener que ser un poco fría. La firma. En la firma es donde preferentemente debe ir tu nombre como emisor de este documento. Así como al destinatario, tú pusiste su grado académico y su cargo dentro de la entidad, igual, tú vas a poner tu grado académico y tu cargo dentro de la institución. De no contar todavía con algún grado académico, ya sabes que puedes colocar este señor, señorita, señora, ¿ok? Para poder realizar tu firma, pero nunca coloques solo tu nombre y ya, sino que siempre tienes que anteponerte algo, ¿no? Ya sea el licenciado, el magíster, señor, señorita, ¿ok? Lo que consideres, pero siempre tiene que estar ahí por delante. Y tu cargo, como ya hemos visto. Yo le voy a enviar ahora a Miss Elizabeth todas las propuestas que tenemos, todas las plantillas que tenemos de trabajo para que ustedes puedan guiarse de acuerdo a ellos, ¿ok? Ay, ¿qué pasó acá? Ok, ya está, listo. Bien, salió, ya, ahora sí. Listo. Y ahora vamos a empezar a ver la redacción de correos electrónicos, porque cuando hablamos de comunicación escrita, ya sabemos que no solamente estamos hablando de documentos, sino también de nuestros correos electrónicos, ¿no? Y vamos a ver algunos consejos que podemos dar para la utilización de correos electrónicos. Uno, usa una dirección de correo y profesional. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con direcciones de correos profesionales? Por ejemplo, correos corporativos, ¿no? A veces vemos un correo que dice, supongamos, bañamancilla@itec.pe. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este documento de bañamancilla@itec.pe? Que este correo pertenece a un trabajador de ITEC, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos correos, ahí no dice Gmail, Hotmail, ahí dice el nombre de la empresa. Estos correos son los correos profesionales o correos corporativos que dentro de una empresa son los que se recomiendan que se pueda trabajar. ¿Ok? Pero de repente es que la empresa no cuenta con esos correos, ¿ok? Tratar de crear tú un correo formal, un correo electrónico sencillo, pero que esté dentro de la formalidad. Asegurarnos de que nuestro asunto vaya al grano. Recuerda que antes de leer el correo, lo primero que se ve es el asunto. Por lo tanto, asegúrate que tu asunto esté yendo directamente al grano. Evitar reenviar los correos electrónicos, ser discretos con los signos de puntuación, utilizar la firma profesional. Voy a dejar de compartir y vamos a poder ver, vamos a compartir directamente desde un correo para que pueda quedar claro ciertas cositas de las cuales estamos hablando, ¿ya? A ver, ya está. A ver, por acá. A ver, Google. Ya. Listo, a ver, vamos a compartir, vamos a compartir, voy a utilizar cualquier cuenta de correo electrónico, ¿ok? Para que podamos visualizar, ¿ok? Cualquier cuenta de correo para poder explicarlo mejor. Va a ser mejor si lo vemos desde el correo a estar viendo de repente las diapositivas. Ok. Ok, listo. Pero vamos a ingresar acá al correo electrónico y, por ejemplo, vamos a ver. Primero, vemos acá el correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, este es un correo profesional. ¿Por qué? Porque como se pueden dar cuenta, acá es bmancilla@unsa.edu.pe. ¿Qué quiere decir? Acá no dice Gmail nada. Significa que este correo pertenece a la Universidad Nacional de San Agustín, en este caso, ¿no? Que es mi alma mater. Ahora, los correos tienen peculiaridades para poder hacer envíos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a enviar un correo electrónico, ¿ok? Yo quiero agarrar y quiero redactar de repente un correo electrónico. ¿Ok? Por ejemplo, aquí voy a ver, en el para ya sabemos que es para la persona a quien yo voy a dirigir el correo. En este caso me lo voy a dirigir de repente a mí mismo, ¿ok? Listo. A mi otro correo. Me voy a dirigir un correo electrónico.
Pero acá también tenemos peculiaridades, porque acá tenemos este CC y el CCO. ¿Qué significa el CC? El CC significa con copia. ¿Qué quiere decir con copia? De que de repente yo voy a enviar este correo a Vania, pero mi jefe también quiere ver. Mi jefe no quiere ser destinatario del correo, pero quiere que le llegue una copia de que verdaderamente se envió este correo. Entonces, aquí yo le puedo enviar a mi jefe también. Vamos a poner Cecilia, de repente, aquí yo le puedo enviar a mi jefe el correo con copia. El destinatario es Vania, pero una copia de este correo le va a llegar a mi jefe. Ahora yo de repente digo, no, pero yo no quiero que Vania sepa que estoy enviando este correo con copia a alguien. Entonces tengo la opción de poder agarrar y decir, ya no te voy a poner acá y voy a mandarte en el CCO, que significa con copia oculta. ¿Ok? Con copia oculta, donde acá yo voy a agarrar y voy a ingresar acá. Y listo, ya está. Ahora, ¿qué va a pasar? Vania va a recibir el correo, pero para Vania el correo solamente le llegó a ella. Pero en realidad también le llegó la copia a Cecilia, pero eso no lo va a saber Vania. Por eso se llama con copia oculta. Ahora, mis correos electrónicos también de repente vamos a ver por lo general esto de las empresas, ¿ok? Que por ejemplo, vamos a ver que acá están las funciones, todo ello, y siempre van a terminar con esto, miren. Esto, por ejemplo, esta marquita que parece como una tarjetita de presentación, ¿ok? Esto, por ejemplo, se llama firma profesional en los correos, ¿ok? Y vamos a encontrar mucho en los correos. A ver, de repente por acá habrá la firma profesional. No, a ver, voy a tratar, por ejemplo, a ver acá de copy. De repente, por ejemplo, acá también vemos una firma profesional, pero no está con el detalle. Ahora vamos a ver si encontramos en alguien más por acá. Acá, de repente, acá, muy similar. Básicamente lo mismo aquí. Vamos a encontrar, ¿ok? Con la firma profesional. Esto se llama firma profesional y esto también se habilita directamente desde los correos. Nosotros vamos a aprender a redactar nuestras propias firmas profesionales, pero no lo vamos a hacer en esta clase, tampoco lo vamos a hacer el día viernes. Vamos a aprender a hacer nuestras firmas profesionales en los correos electrónicos el día lunes. ¿Por qué? Porque el día lunes también vamos a tener nuestra sesión en la que vamos a empezar a hablar de, si no me equivoco, herramientas digitales. ¿Ok? Herramientas digitales para la administración, y ahí, por ejemplo, nos vamos a tocar en una parte la firma digital. Entonces, ahí vamos a marcar la diferencia entre qué es una firma digital o una firma virtual y qué es una firma profesional. Y ahí va a ser mucho mejor poder, ahí va a ser mucho más asequible poder tocar o poder realizar esta firma profesional en nuestros correos electrónicos, ¿ok? Ahora, también, por último, la recomendación que les podemos dar acá estaban, creo, por acá teníamos algunos, acá están las peculiaridades, por acá, algunas, por acá creo que teníamos esto, a ver, por acá, por ejemplo, ¿no? Algunos, peculiaridades del email, bueno, que esto ya lo hemos visto ahora. Aquí, por ejemplo, acá está, ¿ok? Algunos errores habituales que cometemos cuando enviamos correos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, siempre tratemos de manejar correos electrónicos adecuados, si es que no tenemos los correos profesionales. Muchas veces, incluso en muchos procesos de contratación y de selección, hemos descartado candidatos simplemente por el correo electrónico, porque a veces nos llega miriam.tuprincesita@gmail.com, ¿no? O josé.superhéroe, josé.ocu, o josecito, tu bebito, @gmail.com, ¿ok? Esos correos, tu correo personal, tú puedes ser como tú quieras que sea, ¿ok? Pero tu correo profesional o tu correo laboral tiene que ser un correo realmente profesional, un correo que verdaderamente denote profesionalismo en ti. También algunos errores habituales que siempre tenemos que procurar tener cuidado antes de enviar correos. Verifica si la dirección a la que vas a enviar es correcta, ¿ok? También, si estás enviando de la dirección correcta de tu correo.
si los nombres están bien escritos. Repasa la ortografía y la puntuación. En nuestros ajustes de nuestros correos también tenemos la opción de corrección ortográfica, ¿ok? Hay que habilitarla para tener cuidado al momento de redactar y adjuntar correctamente los archivos, sobre todo cuando archivamos varios archivos o archivos pesados. Hay que asegurarnos que estos terminen de cargar antes de enviar, porque si yo envío el correo mientras estos no han cargado, se va a enviar el correo sin ningún archivo, ¿ok? Y por último, como acá ya hemos visto, la A, el destinatario, con copia oculta, ¿ok? Y también por acá, justo lo que les decía, ¿no? Tener cuidado con las direcciones de correo, evitar los correos que estén asociados, como acá no dice, osito, asteric, flor de verano, no. Y también evitar utilizar tus correos corporativos o tu correo profesional para asuntos personales, ¿ok? Siempre crear un correo es completamente gratuito. Entonces, trata de manejar correos por cada asunto que tú puedas tener. Y muy bien, estimados, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy en nuestra sesión. Quedo muy agradecida con todos ustedes, igualmente con nuestra coordinadora por nuestra sesión el día de hoy. Conmigo va a ser hasta la próxima sesión. Estimada Miss Elizabeth, muchas gracias por su coordinación. La sala es toda suya. Nos vemos en la siguiente sesión. Listo, muchas